Hola amigos, ¿qué tal estáis? Antes de nada quiero agradecer al grupo Intercambio de Libros Recientes España, promovido por la paisana y emprendedora Mafalda Sopa, pues esta invitación para saludaros y sortear una de mis obras, el Cronovisor, eh, que ahora diré a quién le ha correspondido. Mirad, la iniciativa de intercambio de libros es muy interesante, sobre todo en tiempos de pandemia, ¿no? Debido pues, a la falta de movilidad que hemos tenido, y es muy útil sobre todo para aquellos lectores voraces, ¿no? Que leen a mayor velocidad de lo que le permite su economía. Además es una forma muy bonita de hacer amigos a través del intercambio cultural. No obstante, a mí me gustaría haceros una reflexión. Proponeros que no sea esta la única forma de haceros con una obra literaria, que la alternéis dentro de vuestras posibilidades con la adquisición de libros nuevos, ¿no? Porque pensad que de esto viven miles de familias. Y no lo digo por los autores, por nosotros los autores, que en definitiva somos los que menos cobramos. Solo entre un 8 y un 10% del precio del libro, ¿no? Lo digo porque del 90% restante subsisten miles de familias, fabricantes de papel, editores, impresores, encuadernadores, libreros, distribuidores, transportistas, agentes literarios, etcétera, etcétera. Y de alguna forma, pues claro, tenemos que contribuir a su sostenimiento, ¿no? Además, hoy en día podemos encontrar libros electrónicos gratuitos o a costes muy bajos que están al alcance de cualquiera. Bien, dicho esto, paso a las preguntas que me habéis formulado en Facebook, que por cierto, menos un chico, Emilio, sois todas chicas, ¿no? Esto es algo que no me ha sorprendido, porque desde hace muchos años vengo observando que los clubes de lectura, en los talleres literarios, están formados mayoritariamente por mujeres. En este mismo grupo podéis verlo, de más de 1.400 miembros, la mayoría son mujeres. Las mujeres leen más que los hombres. Y esto no lo digo yo, esto está demostrado, esto lo indican todos los parámetros de hábitos de lectura, ¿no? Sin embargo, y esto es muy curioso, la industria editorial está en manos de los hombres. Eh, y las mujeres publican menos que los hombres y tienen menos premios literarios que los hombres. Esto hay que cambiarlo, ¿eh? Y así que, chicas, os animo a seguir leyendo y sobre todo a escribir, ¿no? Porque el camino de la igualdad pasa necesariamente por la cultura. Muy bien, veamos las preguntas. Mali Bermejo Galán me pregunta, ¿dónde buscas información para escribir un libro? Y en especial este, se refiere a Cronovisor. Bueno, esta ha sido la pregunta más votada, por tanto, Mali recibirá un ejemplar de Cronovisor en tu casa debidamente dedicado, en los próximos días. Pues mira, las fuentes documentales son muy numerosas, dependiendo del género y de la temática. Por ejemplo, para los ensayos históricos se consultan los archivos históricos, tanto municipales, provinciales, nacionales, las hemerotecas, las bibliotecas, los archivos oficiales que estén activos, también las fuentes orales, las entrevistas, los archivos de imágenes, de documentación gráfica, archivos, fuentes digitales también, obviamente, internet, prensa, libros, etcétera. Por ejemplo, para documentar el libro sobre la guerra civil en Jaén, pues tuve que consultar los sumarios militares del Ministerio de Defensa, los expedientes penitenciarios que están en el Archivo Histórico Provincial, los registros civiles, etcétera. Por ejemplo, para Cronovisor, pues tuve que consultar, hacer algunas consultas al Vaticano, solicitar una documentación que me facilitó el Observatorio Romano. También me escribí a la oficina de patentes y marca, hice alguna entrevista, etc. Esto estamos hablando de literatura de no ficción, de investigación. En cuanto a las novelas, obviamente también tenemos que documentarnos, también tenemos que documentarnos para, sobre todo, para determinados episodios y crear una atmósfera creíble
con cierto rigor, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, para documentarme en mi novela Juvencia, tuve que aprender a pilotar un helicóptero, ¿no? O tuve que presenciar una prueba de datación de carbono 14 en la Universidad de Sevilla o de Granada, y de Granada para hacer los episodios más creíbles. Bien, Emilio Menchón pregunta: ¿en qué se inspira para dar vida a los personajes? Esta pregunta la asocio a la narrativa de ficción, a la novela, evidentemente, porque los personajes son inventados, no en el ensayo, que son personajes reales. Pues hay de todo, Emilio. Unas veces el personaje está inspirado en personas que conocemos, otras veces tienen rasgos del propio autor y otras es un personaje completamente inventado que no se parece a nadie. Bien, Brígida Carot pregunta: ¿se os facilita el proceso de recopilar y verificar información si es en administraciones a los escritores? Bueno, pues en la actualidad el acceso a los archivos históricos, a la hemeroteca, biblioteca, incluso fondos privados es fácil y gratuito. Lo único inaccesible es determinada información protegida por la ley de archivos que necesita algunos fondos están protegidos durante 50 años o 25 del fallecimiento de la persona. Estoy hablando, por ejemplo, del ejército, de la policía, fondos judiciales, fondos sanitarios, etcétera, ¿no? O también, claro está, los protegidos por la ley de secretos oficiales. Mafalda pregunta: con el arduo trabajo de investigación que haces para cada novela, ¿cuánto tiempo te lleva de media escribir un libro? Bueno, Mafalda, cada género tiene su complejidad y, por ejemplo, la literatura de no ficción, los ensayos, tienen un mayor trabajo de investigación, de estudio de campo. Sin embargo, la literatura de ficción, pues, tiene para mí una mayor complejidad, una mayor dificultad literaria, ¿no? El tiempo que se emplea en escribir un libro va a depender de la complejidad de la obra y de las habilidades del autor, evidentemente. Yo tengo libros que he tardado 5 años en hacerlos y otros que lo he terminado en 3 meses. Depende. Hombre, cuando ya tienes cierta soltura se tarda menos. Yo llevo escribiendo 30 años y en septiembre saldrá mi libro número 38. El promedio actual de publicación mía es de un par de libros al año, aproximadamente. Vale. Beatriz Hurtado Ruz pregunta: ¿tienes alguna manía al escribir o leer? Pues no tengo especiales manías, pero sí necesito dos cosas fundamentales para concentrarme. Lo primero es el silencio absoluto. No puedo ni leer ni escribir si hay ruido. Y luego también tener la mente descansada, porque yo no funciono igual a todas las horas del día, ¿no? Cuando más rindo es a primera hora de la mañana, muy temprano, desde las 6 de la mañana o las 7, pues hasta mediodía aproximadamente. Por la tarde y noche la empleo pues para hacer trabajos que requieran menos concentración. Carmen García Arroyo pregunta: ¿qué novelas o ensayos te hubiera gustado escribir de otros autores? Bueno, pues, hombre, me hubiera encantado escribir El Quijote, ¿no? Y haber vivido lo suficiente para presenciar el éxito que tuvo, ¿no? Algo que el pobre de Miguel Cervantes no pudo ni siquiera soñar, ni siquiera imaginar. Pensad que El Quijote es la obra más vendida del mundo después de la Biblia. Se han vendido más de 500 millones de ejemplares y se ha traducido a más de 140 idiomas. Imaginaos hoy en día los derechos de autor que eso podría generar. En la actualidad, ¿no? Hagamos un cálculo rápido. Imaginaos un precio medio, 25 euros por ejemplar, 500 millones.
es una facturación de 12.500 millones de euros, ¿no? O sea, ningún autor conocido ha superado a Cervantes. Cristina Jiménez Urriza pregunta: ¿has encontrado traba a la hora de documentarte tratándose del Vaticano? Se refiere al libro Cronovisor. Bueno, al Vaticano es que yo solamente solicité los decretos del año 1988 y el Observatorio Romano me los remitió sin problema, ¿no? Lo que pasa es que estaban en latín, casi 2.000 páginas en latín, ¿no? Y tuve que buscarme la vida pues para traducir el decreto que me hacía falta para mi trabajo. Esther Martínez Rubio pregunta: ¿para escribir tienes días de esos que te quedas en blanco y no puedes seguir? Bueno, en blanco no, pero sí me pasa que cuando me obsesiono con una obra y le dedico demasiado tiempo, empiezo a flaquear en el rendimiento y necesito hacer pausas. Tengo que descansar al menos de la temática. Por eso intervalo las obras. Yo no escribo solo un libro, tengo 2 o 3 libros y voy saltando de uno a otro. No, así no dejo de trabajar, pero sí descanso de cada temática. Y luego lo retomo y la verdad es que se nota haber cambiado el chip durante un mes o 2. Ana Viejo Pascual pregunta: ¿sueles escribir a diario o solo cuando te viene la inspiración? Bueno, pues desde hace muchos años escribo absolutamente todos los días y leo, por supuesto, ¿eh? Pero incluso de vacaciones, en los fines de semana, ¿no? Yo soy bastante disciplinado para eso y bueno, aparte de que se necesita para determinadas obras la inspiración necesaria para conseguir, sobre todo, una trama adecuada, una historia atractiva o un personaje que te atrape, ¿eh? Pero el trabajo diario para mí es fundamental, la disciplina. Paz Madrid pregunta: ¿cuando escribes vas en busca de alguna verdad? Bueno, esta es una pregunta magnífica. Mira, Paz, mi vida ha sido una auténtica carrera por buscar la verdad. Estamos en un país donde se nos ha mentido mucho y nos han manipulado la historia a conveniencia. Mira, casi todos mis libros son fruto de un proceso de búsqueda de realidades o de episodios históricos que nos han ocultado, censurado o manipulado, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, del penitenciarismo, la guerra civil, la dictadura franquista, el exilio, los maquis, la masonería, la transición, los crímenes sin resolver. Son algunas de las temáticas que he abordado precisamente para buscar la verdad. En la misma obra Cronovisor me encargo de derribar un mito y un falso misterio que nos vendieron como tal, ¿no? Entre mis próximos proyectos está, por ejemplo, un libro sobre la Biblia y sobre Jesús de Nazaret, ¿no? En línea con esa búsqueda de respuestas y esa búsqueda de la verdad. Bien, Alazne Zubeldia pregunta: ¿en qué momento de tu vida decidiste escribir? Bueno, mi primer libro fue la tesis fin de carrera, que me la publicó la Universidad de Cádiz hace ya muchos años. Y ya con 25 o 26 años me di cuenta que podía contribuir a la sociedad investigando y escribiendo. Después, con el paso del tiempo, publiqué muchos trabajos de investigación, al tiempo que iba experimentando con otros géneros de ficción, ¿no? Con relato, con novela. Pero sí, el primer libro es fundamental, anima mucho, ¿eh? Bien, la última pregunta la hace Marisol Frauca. Dice, pregunta si el título de los libros lo decido yo o después de terminar de escribir la novela, ¿no? Algunos, que si alguna vez he cambiado alguno a última hora. Pues me ha pasado de todo, Marisol. Unos títulos quedaron desde el principio fijos, que son la mayoría, pero sí es cierto que alguna vez he cambiado, y alguna vez he cambiado varias veces y he consultado a los amigos cuando tenía dudas, ¿no? Y en alguna ocasión también la editorial ha sido la que me ha sugerido
un cambio de título para hacerlo más comercial, ¿no? Pero fíjate que a mí el título, lo que más guerra a mí me ha dado han sido los subtítulos, no los títulos, ¿no? Esa frase complementaria que acompaña al título, que proporciona más información y que puede ser clave, es muy importante, porque puede ser clave para atrapar la atención del lector. Bueno, pues ya está. Yo, antes de despedirme, sí me gustaría comentaros brevísimamente, recomendaros, mejor dicho, la lectura de mi nueva obra, La transición oculta. Lo veis al revés del título porque tengo la cámara inversa. Esto es un trabajo de 3 años de investigación donde documento sorprendentes episodios, impactantes aspectos de aquella transición que nos vendieron como pacífica y modélica, pero que no lo fue tanto, porque existe una intrahistoria desconocida colmada de mentiras, conspiraciones, guerra sucia, corrupción, crímenes de Estado. Es un libro que realiza un espeluznante recorrido por episodios que nunca nos contaron o que los manipularon, ¿no? Es una obra dura, que os va a impactar, eso os lo aseguro, ¿no? Pero también necesario en un país donde, como he dicho antes, se nos ha mentido tanto, ¿no? Y además nos va a hacer pensar, nos va a hacer reflexionar cómo y por qué hemos llegado hasta aquí. Está editado por Almuzara, lo encontraréis en papel en cualquier librería y en formato electrónico por poco más de 5 euros. Nada más, que chicos, ha sido un placer pasar este ratito con vosotros. Si alguien quiere contactar conmigo, pues me encuentra fácilmente en mi página web oficial, sancheztostado.com, o en mis canales de Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Pues nada, lo dicho, cuidaros mucho y un abrazo muy grande.